Muy buenas tardes para todos, en especial para el profesor Luis Felipe Cantillo, quien es nuestro docente invitado en la jornada de hoy de esta cátedra de Teorías de la Personalidad 2. Hoy, con el profesor Luis Felipe Cantillo, tendremos la posibilidad de disertar acerca de las bases biológicas de la personalidad, de ese constructo que en apariencia resulta hipotético, pero que puede ser operacionalizado a través de variables como las bases biológicas. Ese será el objeto de análisis y de trabajo del profesor durante estas 2 horas de diálogo con ustedes. El profesor Luis Felipe Cantillo es psicólogo egresado de la Universidad del Magdalena. Tiene una formación amplia en el trabajo con el método ABA. Tiene también una experiencia con educación inclusiva y también se ha desempeñado como docente catedrático tanto de la Universidad Antonio Nariño, Universidad Sergio Arboleda y Universidad del Magdalena. Su formación está centrada fundamentalmente en la neuropsicología, es magíster en neuropsicología y tiene un gran bagaje conceptual y no solamente en el componente teórico, sino también en el componente práctico. También ha hecho psicoterapia, ha hecho psicología clínica, es decir, tiene toda una formación amplia en el campo, en tanto en la evaluación como en la intervención. Él muy amablemente hoy ha aceptado esta invitación a compartir su conocimiento con nosotros y de verdad que agradezco toda su deferencia y todo su apoyo en esta tarea maravillosa que estamos desarrollando. Profesor Luis Felipe, aprovecho para decirle que más que un colega, es un gran amigo, compañero de estudio desde hace muchísimo tiempo y una persona comprometida y apasionada por la neurociencia y en particular por la neuropsicología. Así que, profesor Luis Felipe, bienvenido. Este grupo inquieto, tenemos aquí a dos grupos fusionados, el grupo de 2 de la tarde con el grupo de 4 p.m., ambos con unas preguntas muy valiosas. De esos grupos que es difícil obviarlos, a mí me ha parecido siempre un grupo muy interesante y por eso hoy sé que va a disfrutar mucho este ejercicio de diálogo con ellos. Bienvenido, profesor Luis Felipe. Profesor Oscar, gracias por la invitación y sepa que el sentimiento es mutuo, también es usted un referente siempre, profe. Estaba viendo el grupo y sí, señor, tiene usted toda la razón, chicos muy inquietos, todavía lo recuerdo y como cuando hablamos, uno siempre recuerda lo que es o muy bueno o muy malo y aquí está un grupo muy bueno. Veo mucha gente que sí, señor, que cognitivamente es muy inquieta. Profe, mil gracias por la invitación. Nuevamente le digo mil gracias y bueno, sentarnos a hablar un poco la percepción de pronto de lo que uno tiene en cuarto versus a lo que los chicos han ido formando es distinta. Uno cuando da clases en base filogenéticas o base ontogenéticas, uno está pensando en lo que les está inculcando, pero ya ahora creo que podemos debatir, dialogar, porque ya tienen muy buenas bases estos muchachos. Eh, sí, veamos un poquito de historia, pero más que analizar la historia de estas bases biológicas de la personalidad, veamos a dónde nos ha traído, pues por mi área, verlo por el área de las neurociencias, a dónde nos ha traído, profe. No sé si podemos compartir desde acá la pantalla. Tengo el... Claro que sí, sí puedes compartir. A ver, dando cabida de pronto a este espacio, a esta presentación, que ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, José, ¿cómo estás? Excelente, profe. ¿Y usted cómo va? Muy bien, me alegra mucho. Creo que vamos a empezar, profe, a ver si me permite empezar con una dinámica de, vamos a preguntarle a aquellos que tienen la cámara apagada el día de hoy. Me ¿Deseamos encanta, esto? me encanta esa dinámica, disfruto muchísimo ese ejercicio. Maravilloso. Hoy vamos a hacer preguntas solo a aquellos que tienen la cámara apagada.
Esa va a ser nuestra luz el día de hoy, nuestro guía el día de hoy. Entonces, echándole un poco ganas a este inicio, quiero hacer un repasito por la historia, un repasito corto por la historia y mostrarles que a diferencia de lo que a uno le enseñan en el colegio, que a uno en el colegio le enseñan, bueno, y el profesor de sociales le dice a uno, vea, el hombre viene del Big Bang, maravillosa historia. Y el de naturales le dice a uno, el hombre viene de la evolución del mono, maravillosa historia también. Y llega el de religión y te dice, el hombre viene de una costilla, también maravillosa historia. Cuando el niño llega a la casa, como ninguno de los profes se puso de acuerdo y cada uno da una materia distinta, le dicen a uno, bueno, ¿y de dónde viene el hombre? Y el niño no tiene ni idea de dónde viene. No tiene ni idea porque nadie se puso de acuerdo a contarles que era la misma historia. Entonces, como no queremos que esto ocurra en la psicología también, vamos a unificar la historia. Vamos a entender que cada uno de los autores que toquemos, por eso es que, aunque los autores son importantes, los contextos lo son aún más. Respondió a un contexto. ¿Listo? Y de pronto, y como se los he dicho yo desde que nos vimos en segundo, tercero, cuarto, muchas cosas se hubieran evitado si muchos de estos autores hubieran tenido un tomógrafo por emisión de positrones, por ejemplo. Hoy lo tenemos, entonces no podemos juzgar con la óptica de lo que tenemos hoy alguien que respondía a una pregunta hace 40 años. Y miren que les estoy hablando de 40 años, es decir, esto es relativamente reciente. Entonces vamos a ver a dónde nos ha traído la historia. Partamos de eso, vamos a ver a dónde nos ha traído y continuar desde allí. Entonces, he decidido llamar a esta presentación la historia de nunca acabar. La historia de nunca acabar primero porque hace alusión a la serie de los 70-80, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes hayan podido verla, pero una serie muy bonita. Y segundo, porque así es la historia del análisis de la personalidad. Esto va a ser la historia de nunca acabar. Mientras hayan avances, te van a presentar cambios en la forma o en la percepción de analizar la personalidad. Entonces, ustedes, como sé que también tienen un alma de neuros, un poquito ahí guardadas todavía, va a ser una historia de neuros contada para neuros. Es decir, ustedes para llegar a octavo semestre y entender la presentación, sé que pasaron por un proceso favorable de alimentación de aprendizaje sobre cómo funciona nuestro cerebro. Porque al fin y al cabo, eso que, como dice el doctor Ginás, eso que sostienen ustedes sobre su cabeza, es el legado más importante que tiene la humanidad. Y hablo del cerebro. Entonces, partamos desde lo más antiguo. ¿Listo? Vamos a asumir una postura. ¿Qué es la personalidad? Y yo me imagino que ustedes al día de hoy, como ya han visto varias clases de personalidad, me pueden decir para ustedes, ¿qué es la personalidad? Y cuando digo para ustedes, uy, qué bueno que todavía hay gente con la cámara apagada. Por ejemplo, yo voy a preguntarle a Joseph Barros, Joseph, ¿qué es la personalidad para ti? Empezó la clase de espiritismo. Joseph, ¿estás ahí? Joseph. Interesante. Sí, suele ocurrir, este es uno de los efectos. Pero yo sé que la persona que voy a llamar, si está ahí, suele ocurrir, este es uno de los efectos. Pero yo sé que la persona que voy a llamar, si está ahí, queda Lina. Lina, yo sé que estás ahí, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Perfecto. Lina, para ti, princesa, ¿qué es la personalidad? Si yo te dijera en este momento, vamos a ver qué es la personalidad. Bueno, yo la personalidad a estas alturas del partido, por decirlo así, la considero pues como ese conjunto de características que nos permiten a nosotros actuar y responder de cierta manera ante los eventos del ambiente.
Maravilloso, maravilloso. Entonces, quiero extenderle la misma pregunta de pronto a Victoria. Vicky, ¿estás por ahí, Victoria? Hola, profe. Tiempo sin escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy, muy bien, mejor ahora que los escucho. Cuéntame, Vicky, para ti, ¿qué sería la personalidad? Bueno, para mí son esas características o rasgos que hacen, que de pronto diferencian a una persona de otra. Ujú. Sí, las características que diferencian una persona de otra. Está bien, bueno, vamos a la última apreciación eh, que me la podría dar Valentina. Valentina, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, vale. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, profe. Vale. ¿Qué opinas tú, Vale, de la personalidad? ¿Qué será esa personalidad? Bueno, yo entiendo la personalidad como ese conjunto de características, de rasgos que pues nos distinguen a cada ser humano como tal, de forma individual y que pues determinan de cierta forma pues nuestros pensamientos y nuestra conducta, o sea, va muy ligado. Entonces, más o menos como el concepto que tengo. Muy bien, entonces me doy cuenta de que no está tan desligado de aquel que venía a proponerles el día de hoy. Vamos a analizar la personalidad como fundamentado. Obviamente aquí les hago cualquier concepto de lo que dijeron es válido siempre y cuando esté fundamentado. Entonces, siendo así, yo voy a decir que la personalidad la coincido como un conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne el individuo y lo hace diferente y único respecto al resto de las conductas, al resto de las cuales determinarán la conducta. Pero, como ya ustedes lo saben, la personalidad la vamos a dividir en dos. En ese temperamento, que es el grado de carga emotiva con el que se responde a las cosas, y el carácter, que es el modo a través del cual actuamos. Aquí hay tres componentes importantes dentro de la personalidad. Unas características físicas, ¿cierto? Un componente predispuesto, predeterminado, que sería la base genética, y un medio ambiente que terminará también incidiendo sobre esas bases de la personalidad. Como ya tenemos esta triada, vamos a ver desde cuándo se ha analizado esa triada. Pero para hacer un recorrido en la historia, ya a mi estilo, yo les voy a preguntar si alguno sabe cuál es ese vehículo. ¿Alguien de los que está presente sabe cómo se llama ese vehículo? ¿Alguien de los que está presente sabe cómo se llama ese vehículo? Obvio, el DeLorean. ¿Quién lo dijo? Ahora me dicen yo. El ¿Quién lo dijo? DeLorean. Ahora me dicen yo. No, increíble. Arturo, profesor, Arturo Rubiano. ¿Cómo estás, Arturo? Bueno, entonces tal cual. Arturo? Bueno, es el DeLorean. Entonces tal cual. Siento que estoy teniendo retorno, ¿no? Listo, ya dejé de tener retorno un momento. Entonces, sigamos acá desde el DeLorean. Vamos a dar un viaje como tú estabas en el DeLorean. ¿Listo? Vamos a viajar en esta máquina del tiempo del pasado y vamos a llegar a sitios. Ojo, no a personas. Vamos a llegar a sitios. En esos sitios conoceremos personas, pero importante que ustedes entiendan que esas personas han tenido un contexto. Y aquí no hay respuestas positivas o negativas. Aquí lo que tenemos es un contexto al que se le dio respuesta a una pregunta de acuerdo a las herramientas que había. Entonces viajemos muy, muy al pasado. ¿Listo? Con ese DeLorean vamos a aterrizar en el 500 antes de Cristo. ¿Saben quién es? Casi nadie sabe quién es. Griegos. ¿Ya? Sí, sí, obviamente es alguien de por allá. Es Hipócrates. Es Hipócrates, listo. Hipócrates era una persona muy avanzada para la época en la que vivió. Trabajó analizando cuerpos que le eran entregados
en esa época donde había Coliseo Romano. Entonces empezó trabajando sobre las lesiones y las alteraciones que podían presentar los gladiadores. ¿Listo? Pero más allá de eso, se dio cuenta de un fenómeno que iba más allá de las luchas, y era el fenómeno de la epilepsia. Hasta el momento la epilepsia era abordada como una posesión, un mal, y este chico Hipócrates termina diciendo, no, vengan acá, esto no es tan así, no es tan así, esto no es ningún mal del demonio. La epilepsia era un mal corpóreo. Eso entraba en disonancia con lo que había. Pero, tiempo más acá, este chico peleando nosotros con un Berlinas, entramos al 375 y encontramos en la aldea de Calcis a este loco que ustedes ven acá. Si saben quién es, díganme qué decir, lo reconocen. Aristóteles. Platón. Aristóteles, eso. Aristóteles, vamos a hacer que el que dijo Platón yo no lo escuché. Vale, pero vamos a decir que es Aristóteles. Vale, pero entonces, este loco llega y nos dice, pero vengan, no puede ser, tiene que ser una enfermedad demoníaca, ¿por qué? Y vuelve a meter la epilepsia en una enfermedad del alma. Para Aristóteles, el corazón es el motor de la conducta. Hoy, 2000 y punta de años después, si usted va a una consulta y le pregunta al médico por qué usted está manteniendo la conducta celotípica, porque usted está celando a su novio día y noche, y el médico le dice, esos son asuntos del corazón, ¿usted qué pensaría? ¿Qué pensaría usted si en el día de hoy usted va al psicólogo porque tiene fobia a los relámpagos y el psicólogo le dice, eso es un problema del corazón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinión tendrían al respecto de ese psicólogo? Está un tris de años desactualizado. Exacto. Hoy sabríamos que el loco no sería Aristóteles, sino el psicólogo. Hoy sabemos que el centro de nuestro pensamiento no es nuestro corazón, y por más romántico que queramos ponerle el término, el corazón no es lejos del bombeo sanguíneo y de la capacidad de interocepción en la que tiene mucha relación, no juega mayor papel en nuestra personalidad, en nuestro carácter o en nuestro temperamento. ¿Listo? En ese orden de ideas, como Aristóteles estuvo en el 375, pasaron aproximadamente 1600, 1500 años de atraso cognitivo en cuanto a la evaluación de ese temperamento o del carácter. Y me voy a ir, aquí muestro en la imagen, que aunque fue un excelente pensador, el haber hecho eso con el corazón nos produjo un atraso significativo en las ciencias. Pero entonces hay un loco con el que sí comenzó esto de la personalidad. ¿Listo? Y volvemos acá, ¿cierto? Y alguien nos enmarcó en coléricos, flemáticos, sanguíneos y melancólicos. Esto me imagino que el profe Oscar sí se los ha dado, ¿cierto? Ya ustedes vieron las características primarias de la personalidad, colérico, flemático, profe Oscar. Lo vimos tangencialmente porque lo vamos a retomar cuando veamos a Eysenck, que él retoma el planteamiento de los 4 humores. Exacto. Entonces, luego de ver esto de los 4 humores, esto lo voy a pasar yo aquí de largo, encontramos a un autor del cual les voy a dar una pista, ¿cierto? Por allá en la capital sueca, en 1637, alguien dijo, bueno, pienso luego, ¿quién era? También me imagino que se lo dio el profe Oscar, pero unos semestres atrás. Eso, era este loco, todo un crack. ¿Y por qué digo que todo un crack? Descartes, ¿cierto? Crea su discurso
Claro, crea su discurso del método, pero tiene, en cuanto a mi área, una importancia de una relevancia enorme. ¿Alguien sabe qué hizo este loco por lo que los neurocientíficos catalogamos a Descartes un crack? Habló del dualismo cuerpo-mente. El dualismo cuerpo-mente. Y encapsuló algo. ¿Qué encapsuló este hombre? La Glándula pineal. amígdala. Eso, ¿qué encapsuló en la glándula pineal? Eso, ¿qué encapsuló en la glándula pineal? ¿Qué encapsuló este hombre en la glándula pineal? Vamos. ¿Alguien sabe? Sí. Listo. Este hombre encapsuló el alma. Dijo que esa alma que era etérea, que era trascendente y material, estaba en la glándula pineal. Y con eso, ustedes no se imaginan todo el cambio que se produjo. ¿Por qué? Porque nos abre las puertas al estudio del cuerpo. Nos abre nos da una nueva luz para empezar a estudiar la mente humana. Entonces, de este crack, vamos a pasar a febrero de 1662 en Londres. ¿Saben quién es? O díganme por lo menos a quién se parece y yo les digo si a mí también se me parece a él. ¿Se les parece a alguien? El de un billete, profe. Será el de un billete. ¿A quién más a mí se me pareció otra persona muy reconocida. No, aquí tienen al azar, aquí no importa, aquí sí esto no. Alguien me coloca. Sí, es la conexión, Arturo, la que te hace que. Es más, cuando tú lo aprendes, a mí me genera retorno acá. De verdad, miren la imagen y no se les parece a alguien del jet set colombiano. Bueno, miren, les voy a ser muy honesto. A mí este loco se me parecía a un expresidente colombiano. ¿No se les parece un poquito a Uribe. Andrés Pastrana. igualito? No, a mí se me parece muchísimo a Álvaro Uribe. Al Paraquito, profe. Y por eso Tiene que quitarle el pelo. hacía yo la reflexión aquí que no era un dibujo de Uribe, aunque cualquiera de los dos se puede pelear por quién ha abierto más gente. Este que ustedes ven acá es Thomas Willis, el del polígono, ¿recuerdan? El polígono de Willis a nivel cerebral. Este hombre también tiene su momento de genialidad. ¿Por qué? Porque es él quien crea el cerebro Anatón, ¿cierto? Y como en ese momento nada podía escaparse de la Iglesia Católica, como diría un compañero nuestro, profesor Oscar, la Iglesia Católica S.A., Thomas Willis crea el primer tratado de anatomía en latín, como todo lo que se podía escribir en ese momento, el Cerebri Anatom. Y con el Cerebri Anatom comienza un estudio incansable por entender los fenómenos del cuerpo. Y con esos fenómenos, él, para seguir de la mano del clero, afirma que el alma, al igual que Descartes, hace parte del cuerpo. Entonces, que para entender los designios del alma, había que entender el cuerpo. Y sigamos viajando. Vamos a tratar de pasar esto muy rápido, porque ya esto es historia y la historia es bueno solo conocerlo. Vengo a la época actual. Universidad de Oxford, Nueva York. ¿Saben quién es él? ¿Cierto? No, pueden decir tranquilos que no. No, de hecho, lo conocen, ¿no? Pues
hasta hace un ratico yo tampoco. Me puse a estudiar para esta presentación y ahí fue que lo conocí. Él es Stanley Finger. Stanley Finger es un neurocientífico, psicólogo, que trabaja pues, en la Universidad de Oxford y que tiene un libro que nos abre como todo el camino en gran parte de esta historia que he venido contando, que es Mente detrás del cerebro. Si mi inglés pescaitero no está alterado, debe traducir mente detrás del cerebro. Él supone en el libro que hay un momento de la historia crucial para las neurociencias y no es el nacimiento de Alexander Romanovich Luria, que para muchos es el padre de la neurociencia. Y evalúa a este hombre de acá. ¿Sí saben quién es ese hombre de acá? Francis Galton, frenología. Lilian, cómo me encanta oír tu voz, señora. Sí, es Francis Galton, padre de la frenología, nacido en Austria, ¿cierto? Y yo había colocado una nota para el que sepa quién es. Así que, Oscar, por favor, no me dejes a Lilian por fuera de esa nota apreciativa. No te preocupes, sus apuntes siempre son pertinentes. Sí. Cuando Joseph Gall, que es conocido, estaba nacido para ser el padre del localizacionismo, pero por estos errores de ego que tenemos algunos, es conocido como el padre de la frenología. Y el pensar que se tiene la verdad absoluta sobre un tema es un error común en las ciencias. Francis Joseph Gall, en una audiencia oral, tiene un desatino, vamos a ponerle de nombre un desatino. Y en un juicio donde una madre estaba siendo sentenciada por haber asesinado a su recién nacido, este hombre afirmó que existía una estructura en el cerebro de las mujeres específicas para la crianza de la especie y que esta mujer tenía alterada esa estructura. Imagínense semejante barrabasada. Pero era Franz Joseph Gall. Luego de ese error público fue expatriado y se refugia en el país que nos da cobija a todos aquellos que tenemos un pensamiento distinto. La matriz del pensamiento, del libre pensamiento en Europa. ¿Qué país es? Donde comenzaron los movimientos. Mariel, ese es. ¿Cuál dijiste, Mariel? Francia. En Francia. Listo, esa Francia abierta de mente recibe a Franz Joseph Gall, que tú me terminas de montar su tratado de frenología. Pero, chicos, más allá de esto de la frenología, que es una pseudodisciplina, no le podemos quitar a Franz Joseph Gall, que fue quien nos dio los primeros estadios para crear un mapa cartográfico cerebral por primera vez a esa escala. ¿Listo? Entonces, todo esto que yo les he dicho a ustedes es para que ustedes entiendan que todo lo que sentimos, decimos o pensamos tiene un inicio en ese órgano. En ese órgano, que nada, chicos, de lo que somos o de lo que percibimos se escapa a ese cerebro. Cerebro que uno debería repasar todo el tiempo y que me imagino yo que ustedes desde neuropsicología no repasan absolutamente nada del cerebro. Pero vamos a hacerlo en esta clase y lo vamos a hacer de una forma dinámica. Ustedes, profe, ¿ustedes alcanzó a hacer el pedido que le solicité? Sí, señor. Yo les envié el comunicado. Una papa o una manzana, un cuchillo y un marcador. Eso, puede ser una papa, una manzana, una pera, algo que ustedes puedan cortar. No humano ni animal. Entonces, Olvidé cámara, decir ese detalle.
Vale, entonces en cámara yo voy a ir viéndoles qué objeto trajo cada uno. José, Mariet, Lilian, muestren. Bueno, ya ve que Mariet tiene una manzana. Lilian, Profe, yo no sabía. Ya lo voy a buscar. vale, bajen tranquilos. Aprovechen este espacio un momentico. Los que no tengan ahí a la mano, vayan y búsquenlo. Andrea, Lina trajo algo para él. Listo. Luz Helena ya le vi Lo la dejé en la mesa, manzana. lo voy a buscar. Listo, maravilloso. Angeli, también va para allá. María Margarita, qué bueno verte, ¿cómo estás? Listo. Eso es una pera, una papa, ¿cierto? Sí, profe. Hola, profe, bien, sí, señor, es una... ¿Cómo estás? Aquí tengo también a Wendy a Wendy Barraza. También la tengo acá. Valentina Salcedo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes a la mano? Una papa. Sí, profe, una papa. Listo. Muy bien. Cindy, ¿cuál es tu paciente hoy? Una papa, Una profe. papa. Ángela, una manzana, ¿no? Listo. Muy bien. Elizabeth, ¿qué tienes tú para cortar hoy? Eso es una pera, ¿cierto? Una guayaba, profe. Maravilloso, maravilloso. Sí, esto es, aquí hay inclusión, pueden partir lo que ustedes quieran. Laura, una papa. Mile, Una naranja. una naranja, maravilloso también. Listo, entonces aquí Libardo, mi hermano, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Igualmente, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, desde el último concierto no te veía. Ah, cierto, sí, el que le canté la canción, que por los 10 puntos. Sí, ¿Qué era ese, no? señor. Bueno, ah, sí, señor, qué bueno verlo entonces por acá. Chicos, vamos a hacer algo. Vamos a pintarle ojitos, nariz y boca a lo que sea que vayan a operar ustedes en este momento. ¿Listo? Y les van a colocar un nombre. Eso. Muy bien. Esta es una herramienta que nos ha permitido la virtualidad, poder operar desde la comodidad de la casa. Ya tienen las... No necesitan pintarlo tanto, chicos. Les aseguro que lo que sea que ustedes van a cortar no va a salir vivo de esto. ¿Listo? Cindy está viendo la figura que está haciendo. Yo quiero ver, Cindy, qué pintaste. Maravilloso. ¿Y cómo se llama? Tetronilo, profe. Petronilo. Maravilloso. Listo. Vamos acá. Valentina, muéstrame tu paciente, por favor. ¿Cómo se llama tu paciente? Se llama Papín. Maravilloso. Bueno, aquí, bueno, tengo que especificar porque aquí hay dos Valentinas. Valentina Salcedo y Valentina Henao, que también Valentina Henao tiene su objeto al que va a cortar. ¿Ya lo pintaste? Sí. Y hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vale? ¿Dónde está tu figura, tu objeto? Es que no a todos los alcanzo a percibir en cámara. ¿Qué vas a cortar el día de hoy? Una papa y hoy no puedo mostrar la cámara. Estoy sin cámara el día de hoy. Vale, no importa. Luz Helena está peleando con su gato para que no se le coma el paciente.
No, él como que quiere ser el Elena, ¿y tú? paciente. Pero acá está. A mí me encantaría, no soy muy amante de los gatos, podría ser tranquilamente el paciente, no tendría problema, pero por aquello de que la clase está siendo grabada, es mejor que no. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo se llama tu manzana, Luz Helena? Se llama Steve Jobs. Se llama como Steve Jobs. Maravillosa jugada. Entendí esa referencia. Chicos, ustedes recuerdan los planos anatómicos, ¿verdad? Que vieron en segundo. Ya sus caras me dicen muchísimo. Así que, como yo sé que no lo recuerdan, yo se los voy a traer nuevamente a colación. Ya le pintamos ojos, nariz y boca, y estos son los planos anatómicos. Ustedes recuerdan que hay un plano coronal, un plano sagital y un plano axial, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿el plano sagital divide el cuerpo en? Por favor, no me respondan. Hemisferio derecho. Derecho. Me dice que sí. Maravilloso. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. O mi cuerpo derecho, mi cuerpo izquierdo. Sí, es que de verdad no hay ninguna presentación en la que la gente no me diga en dos lo dividen todos. ¿Listo? Pero entonces, en mi cuerpo derecho, en mi cuerpo izquierdo. Listo. Ahora, si yo hablo del plano transversal, ¿en qué me divide el cuerpo? Ventral y... Se olvidó el otro. Rostral. Dorsal. Dorsal y ventral. Eso. Dorsal y ventral, pero es mejor caudal y rostral, ¿no les parece? O abajo arriba, es decir, los que tengan confusión, abajo arriba, ¿listo? Pero es caudal rostral, hacia la cauda equina o al rostro. Y si yo les digo a ustedes, aquí me están escribiendo caudales, y si yo les digo a ustedes, y el plano coronal me divide en dos. Anterior y posterior. Maravilloso, anterior y posterior. Entendido eso y teniendo claro los conceptos, yo les voy a quitar en este momento la imagen y voy a llamar a alguien al azar y le voy a mandar a hacerle un corte a su paciente. ¿Todos entendieron aquello de los planos? Sí. Está en explicación for dummies. Entonces, aprovecho que no he saludado a Angeli Castiblanco y ella va a ser mi objeto experimental en el momento. Angeli, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. Recuérdame cómo se llama tu paciente. Papón. Papón. Todos son como familia. Papita, papón, papita. Excelente. Mira, entonces tú me le vas a hacer a Papón un corte transversal y me lo vas a mostrar acá en cámara. Okay. Con el cuchillo, le dices a tu instrumentador quirúrgico que te pase el cuchillo y le vas a hacer un corte transversal. Mientras ella va haciendo eso, Elizabeth, ¿cómo es que se llama tu paciente, Elizabeth? Sí. Caudal y... Pero ¿y si le cortas la... Se llama Flor, es una chica. Ah, es una chica. Está como en guayabada, ¿no? Vas a hacerle a Flor un corte coronal. ¿Listo? Y mientras esto va pasando, Lilian le va a hacer un corte sagital a su paciente que se llama... No sé leer taca todavía, por favor. Si prendes el audio, yo podría saber cómo se llama. Tomás y es un tomate, ahí está la cara. Maravilloso. Bueno, a tomate no se le puede hacer un corte porque un tomate cede muy rápido. Sagital me dijo, ¿verdad, Mi profe? querida Victoria. Sí, señora. Mi querida Victoria, te iba a llamar por el nombre que no te debo llamar, pero Vicky, hazle un corte sagital, por favor, a tu pera o a tu papa o a tu manzana. Así te digo, la mala costumbre de los nombres, vieron, esto de los apodos es algo muy... Lo mismo a Mariet, casi le embarro ahorita. Mariet, haz un corte transversal. ¿Listo?
Entonces, ¿quién ya terminó? Lilian, ¿ya terminaste? Muéstrame cómo quedó. En comparación a los ojos. Eso, aquí ya veo los ojos. Muy bien, corte sagital. Muéstrame quién más de los que mandé a hacer cortes. Angeli, ¿cómo te fue con el corte? Eso, transversal. ¿A quién más? Elizabeth, ¿cómo te fue con la señorita en Guayabada? Eso, coronal. Muy bien, gente. Entonces, esto es como un repaso a lo que ustedes ya deben tener como ahí clarito en la cabeza. Por si no se acordaban, yo les estoy recordando un momentito. Entonces, sigamos. Aquí alguien me está mandando. Bueno, sigamos. Ya a diferencia de las manzanas, peras y papas que ustedes han cortado, estos cortes son los reales, ¿cierto? Ya ustedes esta imagen la han visto. Y yo les hago la pregunta, gente, ¿dónde está la personalidad en ese encéfalo? Chicos, todos los demás vayan haciéndome un corte coronal sobre sea cual sea la figura que tengan ahí, el objeto que tengan ahí. ¿Listo? Todos los demás me van haciendo un corte coronal. Entonces, si yo les pregunto, gente, y es como, vamos a ver quién tiene la cámara apagada. Si yo le pregunto a Rocío Pérez, Rocío, ¿estás ahí? Hola, profe. Rocío, ¿cómo estás? Tiempo Bien. sin verte. Sí, profe, bastante. ¿Cómo va la vida? Bien. Como desde la última vez. No, es madre y eso es importante decirlo. Mi paciente no se dejó operar, aquí lo tengo. Ah, ya pues, qué belleza, de verdad que te felicito muchísimo, princesa. Gracias, profe. Rochi, si yo te pregunto a ti, ¿Sí? ¿qué corte es este? ¿Tú qué corte me dices que es? Creo que ay, no sé. Bueno, ¿quién me ayuda, Rocío? Este corte de acá es Sagital. Sagital, profe. Sagital, profe. corte sagital. Muy bien. Y puede que nos pase como en esa teoría en la que se dice, esto es como un reloj por dentro. Uno no sabe cómo da la hora, pero uno entiende que el reloj da la hora. Y cuando lo descompone en partes, entiende más todavía cómo funciona para dar la hora. Si yo les digo, bueno, este es un corte sagital, y esto que vemos acá, ¿qué es? En este corte sagital. La protuberancia. Protuberancia o puente. Eso, el puente, la protuberancia. ¿De qué se encarga todo el tallo cerebral? Vamos a hablar entonces de todo el tallo cerebral. ¿Qué función tiene ese tallo? ¿Alguien recuerda? Todas las funciones Las funciones más primitivas. Funciones. Frecuencia cardíaca, la Y el respiración, sueño. reflejo ¿Cómo del vómito. estás? El reflejo del vómito. Eso, la homeostasis. Esa es nuestra parte de la homeostasis. Eso que evita que usted sea pendejo y se electrocute. Si recuerdan que si usted, vamos a hacer otro experimento en este momento. ¿Listo? Usted va a ir y va a meter la cabeza en un tanque con agua y trate de ahogarse. Intente ahogarse metiendo la cabeza en un tanque con agua. Y me dicen cuántos lo logran. Bueno, no me lo dicen, ya eso lo sabremos después. Pero si usted hace eso, el cuerpo no va a dejar que se ahogue porque su cuerpo, su cerebro tiene una parte que no es boba. Y esa parte es el tallo cerebral.
ese tallo cerebral, cuando sienta que usted está perdiendo la conciencia, le va a decir al resto del cerebro, no sea pendejo, saque la cabeza. Saque la cabeza, porque esa no es la forma. Si usted se quiere ahogar, usted se amarra una piedra y se tira en el mar. Si usted no se amarra una piedra, usted no se va a ahogar. Porque el cuerpo, el cerebro es más inteligente que uno. Y podemos tener otros ejemplos. Nadie fue y hizo el del agua. ¿Vieron que qué malos experimentando son? Vayan, compren 2.000 metros de cuerda, 2.000 pesos de cuerda en la ferretería, la cuelgan en el techo y traten de colgarse sobre una silla. Si usted tiene una silla al alcance, el cuerpo no va a permitir que usted se ahorque, porque el cuerpo no es bobo. Usted necesita patear la silla y no tener nada al alcance. Y ahí se puede colgar. Antes no. Antes no, porque el cuerpo va a pelear contra viento y marea por la sobrevivencia. ¿Listo? Y de esa parte se encarga ese cerebro primitivo, ese cerebro animal, ese cerebro. ¿Y esta parte de acá qué es? ¿Quién me cuenta? Cerebelo. El cerebelo, encargado de la El postura. cerebelo. Muy bien. Eso me gusta cuando ustedes algo lo aprendieron en segundo y hoy lo dicen todavía. Encargado de todo ese movimiento involuntario. Ese que ustedes ven ahí, ese cerebelo tan pequeño, bueno, tan pequeño. El árbol de la vida, profe. Aquel que tiene el árbol de la vida. El árbol de la vida, muy bien. Ese cerebro es el que se encarga de que usted, cuando le metan la pierna a un compañero malpechoso, usted ponga las manos antes de reventarse la cabeza. Ese impulso no llega al cerebro que le dice a uno, ay, pon la mano, pendejo, que te vas a romper. No, eso es tan rápido que usted pone las manos inmediatamente. Porque es mejor romperse las manos que romperse la cara. Y de eso se encarga el cerebelo. Si recuerdan que vieron un litro de lágrimas, si recuerdan que, porque desde hace muchísimos años todos los que pasan por segundo se ven un litro de lágrimas. ¿Listo? Entonces, eso que dismetría, eso es el cerebelo. Si yo les digo que me digan qué parte es esta, ¿ustedes qué me dirán? Frontal. Mental. El lóbulo frontal. ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? Funciones ejecutivas, Ejecutivas. cálculo, toma de decisiones. Claro. Planeamiento. Y el movimiento voluntario. Ya habíamos hablado que el cerebelo del involuntario, del movimiento voluntario, ese que hace que usted baile como los dioses. ¿Listo? Eso es parte de esa corteza, de esa neocorteza o esa corteza frontal. Y yo sigo, entonces, aquí atrásito, ¿qué tendríamos? Parietal. Lóbulo occipital. Por acá. Ah, no, parietal. Lóbulo, no, todavía no, esto es parietal. Parietal. Todavía es parietal. Parietal. ¿Qué hace? ¿De qué se encarga el parietal? Ubicación del cuerpo. Propiocepción. Propiocepción. También está la donde se recibe lo sensorial, eso tiene un nombre, se me olvidó el nombre. El lóbulo de recepción sensitiva. Eso, el lóbulo de recepción sensitiva. Y también tenemos aquí en el medio, ¿qué lóbulo estaría yo tocando acá en caso de que tuviera un lóbulo temporal. Aquí? Temporal e ínsula. El lóbulo temporal, ¿encargado de qué? Básicamente Audición. memoria y audición. La audición, ¿cierto? La somatestesia, el equilibrio está ahí. El equilibrio, y la gente dice la emoción, la memoria. Sí, eso está en la parte más insular del lóbulo, es decir, al medio del lóbulo es donde vemos entonces ya los dispositivos que son el hipocampo, el cuerpo calloso, que es el pegante cerebral. Entonces, si se van dando cuenta, ustedes esto lo saben. Y entonces, este de acá atrás sería el Occipital. Sí. El occipital, encargado de Visión. Visión. de la visión. Ya, eso es todo lo que usted tiene que saber para entender cómo funciona el pensamiento del ser humano. Ahí está la esencia real.
¿Listo? ¿Este corte es de qué tipo? Coronario. Coronal. Coronal. Y aquí abajo este es Axial. axial. ¿Qué otro nombre tiene el axial? Transversal. Transversal. O transversal. ¿Y este es? Sí, es coronario, pero es la parte posterior, creo. Axial. No, señor. Este es igualito de axial que el otro. Es transversal. Igualito de axial que el otro. Solamente aquí ya vemos qué es esto que está brillante aquí. Son los ventrículos. ¿Y esto que brilla acá qué es? Los ventrículos. ¿De qué se encargan los ventrículos? Es por donde fluye el líquido cerebroespinal. Cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo es la cosa. Eso. Aquí, profe, no nos venga a meter parla, que por ahí nada más sirve para que pase el líquido cefalorraquídeo. Entonces, primero que todo me llenan de emoción porque sé que han aprendido y que todavía recuerdan. Y que si lo recuerdan es porque algo se hizo bien que ustedes todavía lo recuerdan. Y esto es fundamental porque la mayoría sale sin recordar este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si me preguntan a mí en este momento, ¿dónde está la personalidad? La personalidad está ahí. En todo esto está distribuida la personalidad. Y soy tan convencido de ello que si usted sufre un accidente cerebrovascular o sufre un traumatismo craneoencefálico que afecte los lóbulos, esa personalidad que usted dice, hey, es el cruce entre lo que siento, entre lo que me vino heredado y lo que aprendí del medio, esa personalidad cambia. Un golpe basta para que esa personalidad cambie. Y si no, vean los síndromes de los pugilistas, los boxeadores. Apenas hay una inflamación cortical, la personalidad cambia. Se hipersexúan, se vuelven agresivos, se cambia. Porque todo está ahí. A tal nivel que yo estoy confiadísimo en sus espaldas y sé que ustedes van a resolver enigmas como este. Resolvamos este enigma. Tienen una tomografía por emisión de positrones. ¿Listo? Donde lo que está azul o negro está hipoactivo, lo amarillo se encuentra en transición y lo que está de naranja a rojo está hiperactivado. Con lo que conocen, háblenme de la personalidad de este paciente. Véanlo, aquí no hay respuestas malas porque ya yo sé que ustedes conocen el cerebro perfecto. ¿Qué tiene ese cerebro que ustedes están viendo? No les digo que digan la patología. Porque principalmente tampoco... yo diría que ya que la parte anterior se encuentra hipoactiva, debe tener dificultad en el control de conductas o de patrones de comportamiento, también puede presentar agresión, dificultad en la toma de decisiones. Eso. ¿Qué más está hipoactivo? El cerebelo, así que debería tener problemas con los movimientos involuntarios y reflejos. Maravilloso. Maravilloso. ¿Me ha usted descrito la personalidad de alguien, o las conductas típicas de esa personalidad, sin estar viendo el paciente? A tal nivel que yo, aquí se las muestro. Semiológicamente, ¿qué tiene el paciente? Ahí hay una demencia frontotemporal. Ideas obsesivas, cambio en la personalidad, obsesión por la comida, apatía, pérdida de la función ejecutiva, anormalidad del lenguaje. La memoria se encuentra conservada porque la memoria no es frontal, ¿cierto? No genera información, un juicio alterado, lo que dijo Andrea, y los reflejos primitivos propios de la hipoactividad del cerebelo. ¿Necesitaron ver el paciente? No. Ustedes acaban de sacar una correlación a partir de una neuroimagen. Entonces, importante que ustedes entiendan, y es la postura que les he dicho desde que estábamos en las clases que hemos estado juntos, el cerebro siempre nos va a decir qué está pasando. Siempre. Y puede ser susceptible a cambios en esa personalidad.
Les voy a mostrar otras imágenes. ¿Pueden decirme qué perciben ahí? Esto es un tag. Les voy a dar, es más, ni siquiera son resonancias, no se ven tan bonitas como las otras, son tags. ¿Qué podemos decir del tag de esto? Esto parece una bola ahí de nada, pero ¿qué podemos decir de ello? Parece que se reventó el ventrículo izquierdo, uno de los ventrículos izquierdos. Sí, sí, ahí hay una irrigación. Algo se rompió y está irrigando. Y sí, tiene un compromiso ventricular. ¿Listo? ¿Qué podría pasar con ese paciente en cuanto a su personalidad? Pues yo creo que por la ubicación tiene que estar afectado todo el componente emocional y de memoria porque básicamente está sobre el diencéfalo. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Puede mostrar también como una persona lábil emocionalmente o irritable, porque recuerden que ahí se está ejerciendo presión sobre un ventrículo, lo que puede estar provocando hasta una hidrocefalia. Produce irritación, etcétera, etcétera. Ahora veamos, hasta el momento hemos visto traumatismo, vimos una demencia. Ahora vamos a ver una infección producida por una bacteria. Miren cómo se está comiendo literalmente el cerebro. Literalmente está comiendo el cerebro. Para que ustedes vean, no, es que, para que vamos a limpiar los potes y eso no pasa nada. Bueno, ahí tienen una infección producida por, en este caso es una huella activa de toxoplasma, no es ni siquiera una huella, es una toxoplasmosis ya en estado avanzado. Aquí obviamente el cambio del individuo es muy notorio, pero lo que quiero mostrarles es que es el cerebro entonces el motor de todo cambio en la conducta del sujeto. ¿Vale? Sigamos hablando de historia. Yo hice el paréntesis como para que ustedes entendieran el punto. Pero de esta parte de la historia que no he contado hasta el momento, surgen algunos cambios que nos llevaron el día de hoy. Ya esto ustedes lo conocen, porque dicen que no, que Polonia fue muy fácil, porque bueno, cayó muy fácilmente ante Alemania. Yo les dije en clase en algún momento, bueno, ustedes me imagino que conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial. Si no la conocen, yo no se las voy a contar ahora, porque no tenemos tiempo. ¿Listo? Además, porque tampoco me están pagando por esto. Quien no la conoce, yo les dejé un punto en el que les decía qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre hago esa objeción para que ustedes vean las ganancias que hay. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a las neurociencias? ¿Qué nació en la Segunda Guerra Mundial? Hubo varios resultados de que, o sea, fue como que el gobierno dijo, ¿para qué matar todos los judíos que están en ese momento muriendo en las trincheras? Vamos a llevarlos a hacer experimentos. Y algunos de los resultados fueron el punto de congelación del ser humano y no me acuerdo qué otro tipo de experimentos. Bueno, y de ahí surgió Bayer. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar que surgió la farmacéutica más importante del mundo? Hasta hace poco. Ya sabemos las ventajas de Pfizer en este momento. Sigamos. ¿Listo? También debería, Óscar, ahí le voy a escribir para que tenga pendiente a los que han respondido. Vengan, ahora vamos a hacer una pausa para nuestros patrocinadores, porque nosotros no estamos, profe, pero es que esto es muy médico, vamos, bueno, los psicólogos también tuvieron su grano de arena. Se equivocaron, sí, igual no tenían herramientas. Y ahí vamos a una pelea enorme que tuvieron estos dos chicos de acá. De este lado, Guru Frederick Skinner, y de este otro, Sigmund Freud. ¿Fueron los padres de qué estos dos? Psicoanálisis y conductismo. Sí, claro. Bueno, los máximos exponentes, porque realmente el padre del conductismo no fue Skinner. Freud sí fue el padre del psicoanálisis. Sí, pues igual él llegó por mera coincidencia. Listo, él estaba analizando la saliva y bueno, ya todos sabemos que los grandes descubrimientos del mundo se han dado por errores. ¿Listo? De pronto hasta muchos de nosotros. Pero miren que esos errores se han convertido en magíster y etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí estamos. Tenemos a Skinner y tenemos a Freud.
¿qué caramba tendrán ellos que ver con la neurociencia? O con la neurobiología, o con algo que tenga que ver con el cuerpo. Bueno, les voy contando. Skinner siempre anunció que el aspecto de la variable organismo es fundamental, tanto que lo tiene en su ecuación de condicionamiento operante. El organismo es fundamental, solamente, como él decía, no lo puedo evaluar bajo la conjetura que tenía. Es decir, en el momento en que Skinner nació, no había resonadores nucleares magnéticos. ¿Listo? Y Freud, que estaba estudiando también efectos post-mortem, o sea, estudiaba post-mortem los efectos de los cambios en la psique del individuo, pues para hacerle todavía gala a su enfoque, tampoco podía arrojar resultados muy contundentes. Y bueno, ya ustedes conocen la historia, Jean-Martin Charcot, que fue maestro y amigo, toda la influencia que tuvo para las neurociencias. Pero bueno, Freud optó por un camino distinto sin desconocer que el organismo juega un papel fundamental. Freud percibía las atrofias corticales post-mortem, lo que son avances enormes para la época en la que vivió cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, y ellos de gran trascendencia en nuestra disciplina científica. Entonces, ellos van a ser nuestros patrocinadores. Otros patrocinadores, y aquí está cómo se ven versus cómo se vienen a mi mente. Si yo se los muestro así, ¿alguien sabe quiénes son? No, y tienen todo el derecho a no saber, pero si yo se los muestro así, probablemente ustedes entiendan la referencia, ¿cierto? ¿Quiénes son? Broca y Wernicke. Broca y Wernicke, eso. ¿Listo? Más nunca los voy a reconocer yo por la imagen, sino por cómo se vienen a mi mente. Son las dos áreas de asociación del lenguaje. ¿Listo? Sigamos con más patrocinadores del capítulo anterior que los habíamos dejado muchos. 3 monstruos estos que tenemos acá. Y no solamente en el estudio de la anatomía humana, bueno, uno de ellos más en anatomía, pero los otros 2 en cuanto al comportamiento y el pensamiento. Y bueno, a posteriori la personalidad. Yo les voy a dar unas pistas, ¿listo? No sé si saben quiénes son, les voy a dar las fechas. Luria, profe. Luria. Sí. ¿Alguien reconoce? Bueno, yo sé que Lilian reconoce, ahorita me reconoció a uno de ellos. Luria, Franz Joseph Gall y el otro si no lo conozco. Bueno, ahí tenemos a Luria. A Luria. ¿Quién más está ahí además de Luria? Gall, dijeron. Franz Joseph Gall. Gall, muy bien. Y el que no reconocen, ¿saben quién es? Para que vean cuánto han estudiado ustedes de él, ni siquiera saben su nombre. Brodmann. Es Brodmann, padre del localizacionismo, el otro padre de la frenología, y este muñeco de acá, nuestro padre de la neurociencia, funciones corticales superiores. Y hubo un paso adelante, aunque dicen que parte del triunfo es debido a un psicólogo que yo también admiro muchísimo, y es Lev Seminov Vygotsky. Vygotsky, maestro y casi padre de Luria, le enseñó o le dio las bases para esto que él llamaría funciones corticales superiores, que si ustedes lo miran objetivamente, son casi los procesos psicológicos básicos y ejecutivos. ¿Listo? Entonces, Brodmann, ya la cartografía de Brodmann ya no se emplea, pero fue quien creó la primera cartografía actualizada. Bueno, ya ustedes, me imagino que en otras asignaturas del componente psicofisiológico habrán visto las áreas de Brodmann. Nos vamos para la división real de la historia que les estoy contando. ¿Listo? Surge gracias a estos niños que vemos acá. Tampoco los han de reconocer y tampoco importa si los reconocen. Importa lo que hicieron. Santiago, Ramón y Cajal. Como me colocó alguien en el parcial,
en un parcial que hice, me los describió como tres grandes exponentes de la... No, Santiago Ramón y Cajal es uno solo, ¿vale? Yo hago siempre la salvedad porque, mira, ese día me moría de la risa yo con esos tres exponentes que citaron, Santiago Ramón y Cajal. En 1906, este hombre nos describe cómo se comunican las neuronas. Y con eso cambia la... Miren, España era como Colombia, estaba muerta para la historia. España realmente se dispara la historia, y no hablo de la historia de las neurociencias, porque para las artes había nacido en el barroco, con Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas, que también son precursores del movimiento barroco que permitía el fondo y la forma. Pero bueno, esa es una historia aparte. Fuera de las artes, Santiago Ramón y Cajal da el despertar a las neurociencias de España. Mi amigo Wilhelm Conrad Röntgen, este man es un crack. Esto sí es un crack. ¿Por qué? Porque descubrió en 1901 los rayos X, no tenía ni idea que había descubierto. Ni idea. Hizo una proyección, ¿cierto?, de ultravioleta por cátodo y ánodo y proyectó un libro que tenía. Lo proyectó en la pared, en un recipiente, en una lámina metálica que había ahí. Y como todo gran hombre de ciencia, hizo lo que debía hacer, ¿cierto? Él dijo, no tengo ni idea qué pasó, pero ese rayo atravesó el libro y me lo proyectó allá enfrente. Y como todo buen hombre fue y llamó a la esposa. ¿Listo? Llamó a la esposa y obviamente hizo lo que todos haríamos. Mija, pon la mano. Yo no la voy a poner, o sea, tienes que poner tú. Y utilizó a la esposa como sujeto experimental y la esposa se desmayó porque obviamente vio en la proyección del rayo todos los huesos pintados en la pared, lo que para ella significó la muerte. Al man no lo iban a publicar porque ni siquiera sabían que había descubierto, por eso se llaman rayos X. Él no tenía ni idea de que había descubierto. Pero cuando la esposa contó la historia, las imprentas de la época llegaron a buscarlo para que él contara la historia. Entonces descubrió los rayos X y ahí hubo un cambio real, no para la física. Se ganó el premio Nobel de Física, pero por algo que para la física no funciona. Terminó funcionando para las áreas como la nuestra. Luego, Alexander Bain. Este man hace algo por allá antecitos de ellos, que es la experimentación basada en paradigmas, pura física experimental, y comienza a decir que la ciencia comenzará a cambiar cuando se haga experimentación real, experimentación en animales. Ustedes no se imaginan todo lo que, si miren todo el avance que dio experimentar con judíos, imagínense que en esa época experimentar con animales era lo in. Y de él, de los estudios de él, David Ferrier, en el 23, empieza a trabajar con la vivisección. No había un perrito en Inglaterra que quedara mal parqueado por ahí porque ya lo iban cortando. Entonces, bueno, todo el lío de la protección, todo lo bueno siempre tiene algo malo que lo nubla. Entonces, en ese momento, algo malo fue que la Sociedad Protectora de Animales dijo que eso no debía ser así porque los perros estaban, bueno. Pero Ferrier descubrió, por ejemplo, cuánta sangre podía perder un ser humano, hizo la experimentación también por la resistencia a materiales eléctricos, etcétera, etcétera. Tuvo muchos estudios de vivisección, ¿sí? Sobre todo en perros, pero bueno. Luego, en el 21, y esto también se lo va a dar el profe Oscar, así que voy a pasar esto muy largo, muy rápidamente. Este hombre de acá, el chico Ernest, nos hace la división de leptosómicos, pícnicos y atléticos. Imagínense que el rasgo de personalidad iba a estar marcado por nuestro biotipo, la forma que teníamos. Estudios que a posteriori, Sheldon en el 36, cambia por, bueno, ectomórficos, endomórficos y mesomórficos. ¿Listo? Esos individuos esto tenía mucho que ver con ese rasgo de personalidad, pero esta historia la van a conocer en otro momento. Trasladémonos a alguna parte entre Estados Unidos, España y Alemania, ¿listo? Donde
estos chicos de acá, Wilder Penfield y Thomas Rasmussen, crean lo que ya nosotros conocemos como, ¿qué es este dibujo? ¿Quién me dice de qué es este dibujo? Homúnculo cerebral. Es del homúnculo cerebral. El homúnculo cerebral, el homúnculo sensitivo. Lo descubrió Penfield, o sea, la gente cree que lo descubrió Penfield, pero es que la verdad fue que Thomas Rasmussen también colaboró muchísimo en esos estudios, pero nadie se acuerda de Rasmussen. Y con él cambia la forma de no solamente de percibir al individuo, sino de analizar otras partes de la corteza cerebral. ¿Listo? Bueno. Sigamos. Ahora vamos a aterrizar nuestro DeLorean en este sitio. Venado Tuerto. ¿Alguien sabe dónde queda Venado Tuerto? Cierto, ustedes me dicen que no, pero vamos a hacer la dinámica de siempre. Mientras yo voy hablando aquí como un pendejo, ustedes van buscando en Google dónde queda Venado Tuerto. ¿Listo? Y me lo van a hacer saber como si ustedes supieran, como si esto fuera un diálogo natural. ¿Listo? Entonces, es la primera vez que nosotros vamos a aterrizar en este territorio. Venado Tuerto en 1975. Ahí se me están acabando las ideas. Argentina. En Argentina. ¿Vieron? Ustedes sabían, lo tenían claro. Santa Fe, en Argentina. En Venado Tuerto nace, y es la primera vez que el DeLorean visita Latinoamérica, este hombre de acá. Si no saben quién es, pues les digo, es Juan Enrique Azcóaga. Debieron verlo con la profesora Inora, porque ella es feliz remitiendo a Azcóaga cuando ustedes vieron modelos neuropsicológicos, el modelo de Azcóaga. ¿Listo? Hoy sabemos que realmente es un modelo muy limitado, por dos razones. Primero, porque Latinoamérica es pobre y aquí no habían herramientas para experimentar. Es un modelo más teórico que puesto en práctica. Y segundo, porque este hombre de acá, dado a su convicción, nunca escribió en inglés. Nunca quiso escribir en inglés. Y Azcóaga, pero dejó algo enorme para lo que hoy se conoce como neuroeducación y que no solamente dicta las bases biológicas del aprendizaje, sino también la incidencia de las mismas en la personalidad. Todo lo que conocemos como neuroeducación hoy en día tiene un sustento en Azcóaga. ¿Listo? Ahora, es la primera vez que el DeLorean visita Latinoamérica, pero no va a ser la última. ¿Por qué? Porque Latinoamérica se pellizcó como se pellizcó España al principio de 1900. En los años 2000, Latinoamérica se pellizca. Y yo me imagino que ustedes conocen a este hombre de acá, ¿no? Si no lo conocen, miren, devuélvanse como a segundo o a primero. Ardila. ¿Quién? Profesor Oscar, no quiero que el profesor Rodolfo Ginás. Este es Rodolfo Ginás. Yo me acuerdo que en clase se los mencioné. En clase se los mencioné porque le ganó el Gran Colombiano, perdón, perdió el Gran Colombiano con Álvaro Uribe. Ese documental de la History, donde habían 100 personajes colombianos para elegir el Gran Colombiano, cuál era el colombiano que nos representaba, la final se dio entre Álvaro Uribe y Rodolfo Ginás. Pero como cada país merece lo que tiene, nosotros elegimos a Álvaro Uribe como el Gran Colombiano. ¿Listo? Pero bueno, ¿quién es Ginás? Al fin y al cabo, ¿quién es Ginás? Ginás es alumno de este chico que ustedes ven acá. Esta foto definitivamente no le favorece a este chico de acá. ¿Quién creen que es? Pues tampoco voy a esperar a que ustedes me digan. Este hombre de aquí es el padre de la electrofisiología. Siguen igual de azules, ¿verdad? No importa, sigamos dando pistas acá. Entonces vamos a aterrizar en Bogotá, ¿cierto? Ya en una época mucho más reciente, en el 86. En una conferencia, este hombre de acá, Rodolfo Ginás, le dijo a este hombre de acá, Sir John Carew Eccles, John Eccles. Entonces le dice al padre de la electrofisiología, le dice, oye, estás equivocado. Imagínense lo que tenía que uno, es como si yo me parara en este momento en una conferencia de neurociencias y le dijera
a Figio Trotsky, ¿no? Así no piensan los asesinos, eso es mentira. Lo mismo, Ginás le dice a John Eccles en una conferencia en Inglaterra, es falso eso que tú me estás diciendo de los potenciales de acción. Imagínense, ya estamos hablando de potenciales de acción. Margarita Fierro, año... Exacto. Esos potenciales de acción no se disparan como tú dices, que va de dendrita a axón. Yo puedo pegarle a la neurona en cualquier parte que la puedo despolarizar, desde cualquier parte que le pegue. Y este tipo le dice, y usted puede probar eso que me dice cuando quiera, me invita a su laboratorio y ya se lo pruebo. Este hombre de acá, el padre de electrofisiología, asombrado de lo que Ginás le decía, y me imagino que también con cierta ansia de mostrarle a Ginás que no era cierto lo que él le decía, optó por ser el tutor doctoral de Rodolfo Ginás. Imagínense entonces quién tenía el tutor doctoral, la medio pendejadita de John Eccles. Entonces, él va y en el laboratorio en Australia le demuestra que la membrana de la neurona se despolariza en donde tú le pegues. Se puede despolarizar siempre y cuando el estímulo alcance el umbral. A esa norma de ahí en adelante se le llamaría ley Ginás o ley de la pluripotencialidad. Pueden seguir investigando esto porque yo tampoco les voy a ampliar al respecto. Les corresponde a ustedes porque ya el tiempo está apremiando. Se gradúa de doctor en el 70 y crea John Eccles, perdón, en el 44, crea un libro con Karl Popper. ¿Saben ustedes quién es Karl Popper? No, tampoco espero que lo sepan. Karl Popper es uno de los pensadores modernistas más influyentes. Ya en la universidad, yo me acuerdo que en mi época le daban a uno Karl Popper. No entiendo Popper ahora por qué no, no pero es un deberíamos ver esos filósofo. pensadores. Sí, claro. Karl Popper y John Eccles tenían algo en común, una creencia, algo rara. John Eccles es muy creyente, muy católico. Y John Eccles decía que el alma se instauraba en el cuerpo en la 5ª semana de gestación. Imagínense. Pero bueno, solo podía decir él que era válido porque era John Eccles. ¿Listo? No se lo creo a más nadie sino a Eccles, porque él había estudiado para eso. Y crea con Karl Popper. Karl Popper tenía, entró de sus postulados, un postulado que no se me va a olvidar nunca, que me lo dieron en las universidades, no porque todos los cisnes que yo haya visto sean blancos, significa que todos los que existan lo sean, hablando de la universalización del juicio. Ellos dos se unen en un libro que es hermoso, por ahí yo creo que lo pueden conseguir en Busca Libre, y se llamaba ¿Quién en su inglés urumitero o pijiñoñero o yo no sé de allá, que traduce The Self and Its Brain? Vamos, pongan a trabajar los módulos 1, 2 de inglés. ¿Qué traduce? El yo y es el cerebro. O sea, si uno traduce literal, se diría como así, pero no tiene sentido. El yo y su cerebro. El yo y su cerebro. Muy bien. En 1944 crearon el yo y su cerebro. Por eso, el bestseller que crea Rodolfo Ginás lleva el nombre que lleva: El cerebro y el mito del yo. ¿Listo? Como una obra de, no sabría uno conociendo a Ginás como lo conoce, si fue un homenaje o terminó siendo una crítica al modelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos deja Ginás? ¿Por qué está aquí? Pues porque es que es importante. Porque él nos dice que el cerebro y la mente son eventos inseparables. La personalidad, para Ginás, es la suma de grandes estados funcionales. Entonces, de una importancia enorme para la psicología. Yo no sé si ustedes se han leído El cerebro y el mito del yo, pero es un libro fascinante. Fascinante, un libro maravilloso. Y seguimos en Colombia, porque una alianza entre colombianos y mexicanos nos dejó algo que Latinoamérica no tenía: las primeras baterías de evaluación neurológica o neuropsicológica. Y este realmente es el punto transgeneracional. Alfredo Ardila, recién fallecido, Figio Trotsky y Mónica Rosselli. Ellos tres nos crearon
libros como Psicopatología y Sociedad, Conducta Criminal, pero también nos dejaron la ENI, nos dejaron el Banfe. ¿Listo? Entonces ya estamos hablando de medición en terreno latinoamericano, no solamente. Miren, porque es que al principio se pensaba que solamente era para rasgos de tipo neuropsicológico, pero miren que Ostrowski hoy está hablando de personalidad y conducta criminal. Entonces ya estamos hablando del espectro neuropsicológico, neurocientífico en conducta criminal. Bueno, Ostrowski en la actualidad es la directora del doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en biomedicina, y está trabajando con la mente criminal. Tiene un libro maravilloso. Tomando leyendo un libro de ella, pero bueno, no está por acá, que se llama así, Tras la mente del asesino. Vamos a Estados Unidos en el 2014 y vamos a hablar entonces aquí de el mismo Stanley Finger que vimos ahorita y de Orrin Devinsky. Son dos profesores que estuvieron en algún momento bajo el cargo de Rodolfo Ginás, quien fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Ambos trabajaron con Ginás y hablaron de que la personalidad, vamos aquí en el mente detrás del cerebro, que fue donde les expliqué lo que él decía de Franz Joseph Gall, habría un componente enorme de las sustancias que podían producirse en el cerebro y cómo modificaban la arquitectura cerebral. Entonces, y luego, Orrin Devinsky, en su trabajo de demencia frontal, mostraba cómo la personalidad podía ser afectada con eventos traumáticos. De ahí la importancia de estos dos que menciono yo acá. Ya en estudios más recientes, Dean Hammers, que es un genetista, nos habla de varios efectos que voy a mencionar aquí muy rápidamente. Nos habla de que el núcleo accumbens tiene un efecto enorme en la liberación de dopamina y que este efecto puede ser transgeneracional. Dos puntos, ya sabemos por experimentación que la espiritualidad y la felicidad van inmersos en un gen. El gen receptor D4 mostró que el núcleo accumbens puede liberar dopamina, ya eso lo conocemos, sabemos que el núcleo accumbens es un liberador dopaminérgico por naturaleza, pero ya se encontró un gen receptor y lo hacían mediante trabajo con ratas. Les voy a poner el ejemplo claro. Se colocaba en la rata en la jaula y se le colocaba electricidad en la puerta de la jaula. ¿Listo? Pero también se implantaban microchips con descargas eléctricas a diferentes niveles del cerebro. Cuando las ratas recibían la descarga en casi todos los niveles cerebrales, obviamente la sensación no era placentera. Y la rata, en la descarga interna más la descarga externa que recibía, se retraía y no se escapaba. Pero pasaba algo. Había una rata que sí luchaba siempre por salir y era la que tenía el microchip en el núcleo accumbens. Lo que hacía el microchip cuando estimulaba era liberar dopamina. Cuando se hace el estudio específicamente sobre el núcleo accumbens, se descubre que hay un gen receptor que da una prevalencia. ¿Listo? Una prevalencia que a lo que luego sería conocido como el gen Prozac, pero ya les explico al respecto. La orientación sexual como una labor genética. Estudios también del mismo Dean Hammers nos arrojaron que el 50% de la orientación sexual era guiado por la cultura y el entorno. Sí, pero el otro 50%, y se habla en términos de 50%, pero realmente la cifra es menos alta. Venía predeterminado por un gen que ya vamos a mostrar. Él es Dean Hammers. Y nos mostraba varias cosas. Nos muestra primero que hay un gen que está ligado a la producción dopaminérgica. Y ese gen nos da predisposición a la espiritualidad. Ahora, acuérdense de lo que yo les decía cuando estábamos en clase. Uno puede nacer con predisposición, pero el entorno es un determinante. La biología es un predisponente. El entorno es un determinante. Entonces,
En conjunto con el desarrollo embrionario y el entorno próximo, obtenemos como resultado una conducta. Tú puedes venir con la codificación genética, pero el entorno va a hacer que esto se refuerce o definitivamente el área donde se encuentre la producción termine en atrofia, como pasa con el efecto psicopático en tiempo. También se descubrió el gen Prozac del que les hablaba, descubrió Dean Hammer que existe un gen que tiene efecto Prozac. ¿Saben ustedes qué es el Prozac? Mientras yo voy hablando de cualquier pendejada, Un alguien va buscando en antidepresivo. Prozac. Es un antidepresivo. Pero Entonces, ¿qué quiere decir? Que este gen actúa como un dopaminérgico. ¿Listo? Y este gen afecta el 63 punto algo por ciento de la población mundial. Es decir, nosotros nacemos con predisposición a ser felices. Nacemos predispuestos genéticamente a ser felices. La mayoría, pues, no faltará el que no, pero la mayoría de nosotros nace con predisposición a ser felices. Ya después que vengan cosas, factores, la suegra, el trabajo, pero uno está predispuesto a ser feliz. Ya los demás estudios, me imagino que el profe también les mencionará los estudios que se han hecho con gemelos monocigóticos, que son réplicas, son copias genéticas el uno del otro. Son clones, como le llama Dean Hammer. La clonación en especie está en los gemelos homocigóticos univitelinos. Cómo se activan las cortezas cerebrales en ellos. Pero bueno, me imagino que ustedes irán investigando al respecto, porque ya yo creo que voy aquí bien de tiempo, pero nos falta todavía. Ahora, ¿qué bases psicofisiológicas hay en la patología que pueda trabajarse desde la personalidad? Los estudios de Ostrowski son de 2018, recientes, en esquizofrenia, depresión y autismo. Genes que nos llevan a atrofia del núcleo amigdalino. En el autismo y también se da en el psicópata. Llevan a atrofia del núcleo amigdalino. ¿Por qué? Porque no hay estimulación suficiente en el padre y la madre, pues obviamente ustedes saben que esto no es de predominancia autosómica, sino que tiene que haber por lo menos una o dos generaciones en el tiempo para que se mantenga. ¿Qué más? Diferencias genómicas. La genialidad y la locura son mínimas. Punset decía que cuando tú tomas un SPECT de una persona que está declarada con alguna alteración como una psicopatía, por ejemplo, versus una persona que ha mostrado un punto de cociente intelectual elevado, son parecidos. Por eso surge el rumor de que el psicópata es más inteligente que de lo normal. No, no es tan así. Ya hoy en día sabemos que no es tan así, pero arquetípicamente, de acuerdo a la arquitectura cerebral, pues, son muy parecidos los dos cerebros. Muy parecidos. Entonces ya hablamos de un fenotipo mental. En la Autónoma de Madrid en el 2016 ya empezamos con el efecto que los españoles denominan elasticidad y nosotros acá llamamos plasticidad cerebral y que nos han mostrado grandes avances en neurogénesis. La palabra del siglo para mí. Ya sabemos que las neuronas no vienen contadas. ¿Listo? Que usted produce neuronas en la circunvolución hipocámpica, muy cerca al núcleo amigdalino, y que si estimula bien su cerebro y lo cuida, este va a producir muchas más neuronas, generando nuevas conexiones y haciéndolo más inteligente. Ahora, miren lo que acaba de sacar el OMUG en el 2019. Un régimen de organización neuronal, una autoorganización. Ustedes no sé si vieron el trabajo con el mono. Los que están pendientes como de la ciencia y la actualidad, el OMUG hizo un trabajo hace poco con unos monos donde mostró cómo se presentaba un incremento en la actividad hipocámpica del 15%, haciéndolos, no los hace más inteligentes, pero sí los hace más perceptivos, mejora el seguimiento con lo manual, mejora la capacidad de memoria porque se activan las zonas de recuerdo y él sigue trabajando al respecto.
¿Y basado en qué? En lo que Freestone, que es un biomédico, está trabajando muchísimo en este tiempo, que son algoritmos y nanotecnología. Allá va el camino, o sea, les estoy mostrando hacia dónde va la investigación. Ya hablamos de descubrimientos nanotecnológicos que nos han permitido mejorar la capacidad cognitiva del sujeto. Ahí está Eduardo Punset, que es un compilador. Miren, las crónicas de Punset, ustedes las pueden encontrar en YouTube. Son espectaculares. Y van a darse cuenta de que Eduardo Punset ha venido como, bueno, hasta cierto, Eduardo murió hace como 2-3 años, murió Eduardo Punset. Pero tiene un pool de entrevistas maravillosas, entre ellas a Dean Hammer tiene una entrevista. Vámonos un año atrás, pero realmente corto en el tiempo. En el 2018 en Riga. ¿Saben dónde queda Riga? No, ¿verdad? La capital de Latvia. ¿Saben dónde queda Latvia? No, ¿verdad? Yo sabía. Ajá, la capital de Letonia. ¿Saben dónde queda Letonia? No, por eso se la señalo ahí. Esa vaina es ahí. Ahí donde le estoy señalando, ahí esa vaina. ¿Sabes que esa no la iban a pillar? Entonces me tomé la molestia de señalarles dónde quedaba. Bueno, en Riga, aunque en este momento esa persona está en Estados Unidos, ya hace solo un par de años, este señor, que no le iba a preguntar quién era, no sé si, porque, espérenme aquí, déjenme ver si hay alguien que yo sé que sí podría saber, porque fue alguien que, con quien investigué este señor, no está aquí. Nace él, empieza a trabajar él con los Goldberg sobre una capacidad ejecutiva que no se había hablado en mucho tiempo, y es la creatividad. Este hombre también trabajó en la Universidad de Nueva York, de la que ya habíamos hablado. Funda el Instituto de Neurociencias, llamado Alexander Romanovich Luria, y trabaja en la Facultad de Medicina en la Universidad de Nueva York. Aún trabaja allá. Ha venido desarrollando mucha investigación sobre la creatividad, porque él dice, bueno, la planeación es una función ejecutiva primaria, pero la creatividad es el momento de activación cortical más grande que tiene la especie humana. No sé cuántos estén de acuerdo, pero cuando él sienta las bases neurofisiológicas, dice que la creatividad es de suma importancia para las características medioambientales de la personalidad. Y él pone un ejemplo que a mí me gusta porque también lo colocó en algún momento Pilar Sordo. Nadie inventa nada si no está aburrido. La creatividad se dispara cuando tú te aburres. Cuando tú te aburres, comienzas a darle vida a las cosas. Entonces tú piensas que el lapicero es algo de y ahí comienzas a trabajar. Entonces, hoy tenemos un dilema, según lo que dice Goldberg, es que nosotros no dejamos que nuestros niños se depriman, se aburran, porque todo lo tienen en la tablet, porque todo lo tienen y se aburre, entonces se va para la tablet, si se aburre, se va. Y eso está sesgando la capacidad creativa del menor. Uno tiene que aburrirse. Uno tiene que aburrirse para despertar esas características creativas que tiene el individuo. Viene trabajando. Es fácil de leer, es decir, yo les recomiendo que lean a Goldberg porque es muy, muy sencillo de digerir. Creando un nuevo concepto que él llama el solvente cognitivo o el gradiente cognitivo. ¿Listo? Y él apoya los trabajos de estimulación cortical por neurofeedback. Todavía en la Universidad de Nueva York ha ido mostrando los avances en materia de neurofeedback. Cómo ir mejorando esa arquitectura cerebral en función de la creatividad. Desarrolló algunos trabajos con Neuralink, que es la empresa de quien hablamos ahorita. Neuralink es la empresa de mandó para el SpaceX Elon Musk, sí, trabajó con Elon Musk en unos trabajos de neurofeedback para Neuralink. Y su teoría se le llama teoría gradiental, porque él dice que nosotros tenemos un gradiente cognitivo.
Pero bueno, podemos emplear alguna otra clase para hablarles del gradiente cognitivo. Y dice eso, la novedad, habla de la novedad y la rutina. Pero bueno, sigamos hablando, chicos. Para terminar esta presentación, yo me voy al año anterior, o este año. ¿Cuándo fue que se lanzó el SpaceX? Este año. Fue que se lanza el SpaceX. En la modernidad, hay una frase que les voy a dejar acá, y es que, primero una pregunta. ¿Ustedes se imaginan que pudiéramos guardar los recuerdos en una computadora y poder usarlos como cuando uno quiera? Los que se vieron Harry Potter, lo que se hace de poder sacar los recuerdos. ¿Sí se acuerdan? Sí, los que se vieron pues, en el pensador. Muy bien. ¿Listo? Entonces, Elon Musk dice que nosotros tenemos una codificación cerebral y que en el momento que están trabajando por hacer esa decodificación y que a mediano plazo, así como pasó con los monos, podrá emplearse en seres humanos. Ya entra un dilema ético enorme en el que tampoco vamos a entrar a pelear ahora, pero sí, señor, este hombre está, por ahí me preguntaron en algún momento y dije, este es como el Tony Stark de la época. Y está hablando de todos los conceptos de biomedicina, que si ustedes se dan cuenta, los está trabajando Trotsky en México, los está trabajando Stanley Finger en Oxford, está trabajándolo el Cono Goldberg en Nueva York, y algo tienen que tener porque para allá están entendiendo las ciencias. ¿Listo? Entonces yo creo que voy a dejar esta presentación como un momento de sabiduría chombal. ¿Listo? Nunca, y quiero que tengan esto claro porque les busqué autores que no eran los que tenían los superlaboratorios. Entonces no hemos necesitado nunca laboratorios avanzados, muy avanzados para hacer ciencia. Ni tampoco ser de primer mundo porque, hey, Latvia no es primer mundo. Colombia dista mucho de ser primer mundo. ¿Listo? Lo importante acá es aprender cómo generar cambios. Y nosotros lo hemos visto, su propio Oscar y yo hemos sido alumnos de Bandura o de Ardila o de Vygotsky o de Pavlov y venimos conservando como el legado. Entonces, para mí, esto que les acabo de contar es sumamente emocionante. ¿Listo? Y cuando uno les cuenta la historia a ustedes, y me imagino que el profe también es feliz contando la historia, siente uno que suelta ese peso en ustedes. Y cuando uno suelta ese peso en ustedes, conviene preguntarse, bueno, ¿y ustedes qué aporte les gustaría dejar a la psicología? Pues no a las neurociencias, a la psicología desde su quehacer profesional y formativo. Entonces, chicos, ahí les dejo las llaves del DeLorean y espero que les haya gustado la presentación. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Luis Felipe por su intervención a esta hora de la tarde, y realmente ha sido muy, muy interesante. Incluso me ha suscitado algunas preguntas que si él me da un minuto o 2 minutos para contestarme un interrogante, se lo agradecería enormemente. Bueno, no sé si también algún estudiante tenga alguna pregunta para formularle al profesor. Yo le concedo primero la posibilidad de que el estudiante pregunte y luego pregunto yo. Levante la mano el que desee, su manito interactiva, quien desee hacerle una pregunta al profesor Luis Felipe. Bueno, perdón, si se me escucha. Bueno, él sin mano ya tomó la palabra. Adelante. Lo que pasa es que no conozco Zoom y no sé dónde están las manitos. Perdón. Tranquilo, Arturo, adelante. Bueno, tenía 2 preguntas al inicio, pero la primera el profesor la fue contestando a medida que fue presentando. En un momento me tomé el atrevimiento de escribirla. Ok, bueno, resulta que en psicología clínica hemos venido hablando de este tema de la psicosis y de temas como digamos, delirios o alucinaciones, y hablando específicamente de la psicosis, cuando no se explica mejor por alteraciones de tipo neurológico. Además, en la clase pasada conversaba con el profesor sobre la distinción entre lo que es hacer neurología y hacer psicología. Y yo quisiera preguntar, o no
sea, a un medio que no puedo hacerla como el corte, ¿no? De cuando algo deja de ser psicológico o deja de ser neurológico y pasa a ser psicológico. Por ejemplo, lo que decía de clínica, una psicosis no explica por una alteración neurológica, entonces, ¿de dónde sale? Si yo tengo una alucinación o una alucinación de tipo visual, sensitiva, auditiva, la que sea, pero no tengo una alteración, entonces, ¿de dónde viene esa condición? Bueno, Arturo, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. En cuanto a la primera respuesta, porque siento que hay como dos preguntas en una, ¿dónde termina una cosa y dónde empieza la otra? Alguna vez hablando con uno de sus profesores, con la profesora Mari Luz, Mari me decía, nos hemos vuelto tan subespecializados que pareciéramos de esos caballos que ya vienen montados, que solamente pueden ver hacia el frente y que no pueden ver hacia los lados. El saber es holístico y pienso que las dos áreas son más que complementarias, ¿cierto? La neurociencia o la neuropsicología como una rama de las neurociencias surge para responder a algunos de esos interrogantes, ¿cierto? ¿Dónde la conducta, qué tanto de la conducta tiene que ver con el cerebro? Eso para responderte que no nos podemos poner de pronto una cortina de especialización y solamente lo mío es la conducta, pero bueno, ¿y qué motiva la conducta? La conducta está motivada por el cerebro. Tengo que conocer el cerebro para saber cómo actúo. Y en cuanto a lo segundo, estamos hablando de un caso de alucinación, ¿cierto? Muchos factores pueden generar una alucinación, desde una crisis medicamentosa que podría no ser perceptible bajo un ejemplo claro, la raquidia. A ti te colocan la raquidia, cuando la raquidia va pasando, tú puedes, recién te levantas, tener alucinaciones, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de una alucinación medicamentosa. Podemos hablar de una alucinación por traumatismo, pero entonces tú me dices, si nada de esto encaja, porque no hay un sustrato neuronal que sea evidente. Yo siento que el cerebro sigue en estudio, ¿sabes? Si yo te digo en este momento, hay un mundo de estudios sobre las lesiones axonales difusas que no se ven en una tomografía o en una resonancia, pero que existen. Es una alteración neurofisiológica que puede llegar a desencadenar no solamente en alucinaciones, en delirios, ¿cierto? Es más, en conductas agresivas dadas por lesiones axonales difusas. Ahí, desde mi arte, podría seguir buscando soluciones. Si tú me dices, es que definitivamente no se da porque no existe nada biológico con lo que se pueda comprobar, habría que ver qué tanto se ha descartado lo biológico. Porque aquí te dicen, hey, no presenta nada biológico. ¿Y cómo lo sabes? Porque se le mandó un TAC. Ustedes vieron cómo se ve la ventana ósea desde el TAC. Se ve casi imperceptible si hay algún daño. Y así como les mostré un TAC, les mostré una tomografía por emisión de positrones, que ustedes vieron cómo el cerebro cartográficamente se va iluminando. El problema es que nosotros no tenemos SPED en Colombia. Y mira que en los países del primer mundo, este tipo y hablo del primer mundo, los más desarrollados, es que como dice Ginás, el primer mundo no está determinado por la capacidad adquisitiva, está determinado por su sistema de salud y de educación. Porque yo les puedo decir, Arabia es una potencia económica. ¿Es un país de primer mundo? No, no es un país de primer mundo. Entonces, obviamente, si yo ahora no le puedo dar respuesta a algo, te voy a decir, voy a seguir investigando. Pero sí, si tú me preguntas a mí, yo te digo, todo tiene respuesta desde algo que se mueve a nivel cortical. Andrea y María, no sé si alcancé con ello, Arturo, a responder el interrogante. O si genero otros interrogantes y eso sería mejor todavía. Yo creo que, bueno, creo que has sido muy preciso en tu respuesta. Arturo, si quieres profundizar, creo que podríamos buscar un espacio para el diálogo con el profesor. Vamos a darle la palabra
A Andrea y luego a Mariet les pido mucha precisión porque el tiempo ya apremia. Y disculpen que sea tan concreto. Andrea y luego Mariet. Sí, profe. Yo primero una recomendación para el compañero Arturo. En el libro de Introducción a la Neuropsicología de Portellano, las primeras hojas, hay un cuadro donde se especifica el tipo de neurociencias conductuales y no conductuales y están las clasificaciones por si quiere profundizar en la diferencia entre psicología, psicofisiología, neurología. Esos campos está bastante preciso en un cuadro. La pregunta mía... Un cuadro maravilloso. Yo por ahí tengo una presentación al respecto también. Sí. Bacanísimo. Y la pregunta mía sería con respecto a las menciones que se hicieron sobre los genes, el VMAT2 y el otro fue el A2ST4. ¿Esos genes o esos estudios fueron llevados por algún autor particular, se siguen haciendo o simplemente han sido por áreas específicos? Ok, sí, mira, estos dos por lo menos, los que les mostré del gen del efecto Prozac y del gen de la orientación sexual están llevados por Dean Hammer, todavía son llevados por Dean Hammer. Y por eso les recomendé también ver a Eduardo Punset, eso lo puedes ver en YouTube. Eduardo Punset tiene una entrevista a Dean Hammer donde puedes profundizar al respecto. Ok, gracias, profe. A mí me encanta ese tema. Lo de los gemelos homocigóticos también, maravilla. Muy bien, Mariet. Bueno, la mía es un poco, digamos que extraña. Viéndolo de historia, me generó la duda de al menos, nosotros siempre tratamos como autores latinos, autores de anglosajones y europeos, pero en historia muy poco o casi nada no tratamos autores que pues de África o Asia u Oceanía. En esta zona como del mundo, o sea, no los tratamos porque como el tema es muy amplio o no los tratamos por digamos, el desarrollo, no han tenido un desarrollo de pronto tan avanzado o el por qué usualmente se tienden a ignorar estas zonas del mundo cuando hablamos de historia. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Yo pienso que la construcción de conocimiento nos está llevando a otras fronteras. Si nosotros vemos, por ejemplo, la investigación que se está realizando en Brasil, Brasil tiene investigación enorme en neurociencia. Y si ves el país que acaba de elegir el OMUS para el trabajo es India. Pienso que a mediano plazo autores hindú van a aportar muchísimo en el campo. Yo pienso que sí, que está despertando para esa zona. Por todo, como dice Elon, hay un dilema ético que en los países desarrollados y algunos en desarrollo no permiten la experimentación ahí, pero el campo científico está yendo para allá. Por lo menos en la India está creciendo exponencialmente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Los aportes que han hecho los orientales son grandísimos. Son grandísimos. Casi todo lo que ha sido el ensamblaje en tecnología, Oriente tiene ensamblaje maravilloso en tecnología. Y al alcance, es decir, gente, el OMUS tiene Neuralink y Neuralink saca, por ejemplo, el neurofeedback tal. En Japón, a la semana ya lo tienen también. Y a un precio mucho más asequible, se lo digo pues. Pero eso es lo que está pasando, María, creo que con este lado de la ciencia, ¿vale? Vicky. Bueno, a mí me queda, bueno, no se escucha la Vale, por acá mejor no. Bueno, estábamos hablando pues de las bases neuroanatómicas de lo que es la personalidad y a mí me quedaba una duda y es que con el profesor Oscar en la clase pasada estábamos hablando de que, bueno, del temperamento y que hay ciertas características que son pues relativamente estables en el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos en cuestiones de conexiones neuronales, en varias clases he escuchado que docentes dicen que pues el contexto o lo que pasa afuera puede modificar ciertas conexiones. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto pueden modificarse digamos, esas partes anatómicas y cómo
o bueno, más que todo, hasta qué punto afecta, digamos que a lo que es el constructo de personalidad y temperamento. No sé si me hice entender, porque sí Bueno, también sí, claro que sí. Claro que sí. De verdad que una pregunta sumamente interesante. Hay un modelo de intervención o de manejo científico en este momento en neurociencias que es ese modelo de arquitectura cerebral. Y tiene la misma pregunta que tú acabas de hacer, ¿hasta dónde esa arquitectura puede ser modificada? Lleva el modelo unos 10 años ejecutándose y los avances que se han encontrado, pues igual el genoma nos dejó un avance enorme en cuanto puede ser modificado esto de la genética. Mucho la arquitectura cerebral puede cambiar la forma en la que el entorno te percibe. Es decir, tú no tendrías mucha incidencia ahí, pero la forma en la que el entorno te percibe puede cambiar tu arquitectura cerebral. La falta de estimulación puede cambiar tu arquitectura cerebral y con ella la implicación a todas las escalas. Es decir, atrofiar el hipocampo, y no el hipocampo completo, sino el núcleo amigdalino, puede generar una atrofia cortical frontal. Miren, el estrés, la liberación de cortisol puede producir una atrofia cortical frontal. Entonces, partamos desde eso, pues de hecho, que lo veíamos en adultos mayores y que hoy estamos viendo el fenómeno en niños con atrofia cortical por sobreproducción de cortisol. Y te digo que es mucho el impacto que tiene la variable medioambiental sobre el cambio de esa arquitectura cerebral, sobre la producción de dopamina, de adrenalina, de acetilcolina. Hoy estamos hablando de niveles de GABA que nunca en la historia de la humanidad se habían visto. El ser humano está conteniéndose emocionalmente. Y estudios de la Universidad de Oxford ya nos hablan de que el próximo paso en la escalera evolutiva está ahí nomás y es el Homo visilis. Pero bueno, todo esto son hipótesis que estamos manejando. Es una rama muy, muy nueva en el tiempo. Miren todo lo que lleva la psicología y esto de la arquitectura cerebral lleva 10 años en estudio. Entonces, ahí tienen todo el campo para trabajar. Todo el campo y los descubrimientos que están haciendo son maravillosos. Entonces, sé que te dejé con más dudas que respuestas, pero te soy honesto y cómo está la ciencia en este momento. Bueno, finalmente, bueno, muchísimas gracias. Todas las preguntas han sido súper pertinentes, muy, muy interesantes. Incluso creo que la pregunta de Marieta aún en algún momento vamos a profundizar sobre ella, porque definitivamente ella dio un punto allí de una lanza frente al impacto que ha tenido la modernidad sobre las formas de hacer ciencia y cuáles son las válidas y cuáles no, ¿verdad? Y eso ha impactado no solamente las neurociencias, sino cualquier otra disciplina, incluso la psicología. Entonces, muy interesante, de verdad que todas las preguntas muy interesantes. No me quiero ir sin preguntarte algo, Luis Felipe, que a lo largo de tu discurso me llamó poderosamente la atención. La personalidad, esta es una pregunta que te hago no desde lo teórico, sino desde todo ese acervo conceptual que tú tienes, o sea, tratando de integrar todos esos elementos para poder dar respuesta a esta pregunta. La personalidad, si bien es cierto que nos pone de relieve algunas características que son universales y que son compartidas, también nos lleva a pensar en la diferencia, es decir, en que unos sujetos tienen unas características concretas que los distinguen de otros. Entonces, en ese sentido, tú nos hablas, por ejemplo, de la creatividad y cómo se despliega todo ese potencial, un elemento clave, pero hay que reconocer que no todos los sujetos presentan esa característica. Unos lo presentan en demasía, otros en menor cantidad, en menor frecuencia, en menor nivel. Entonces, mi pregunta un poco capciosa, y disculpa que la haga casi que finalizando, es, en tus palabras, ¿a qué obedece el que hayan rasgos particulares en unos y que no estén presentes en otros? O sea, ¿por qué algunos son mucho más, por ejemplo, creativos que otros? O sea, ¿crees que eso solamente se puede explicar por el componente biológico o tenemos que acudir a lo ambiental? ¿Cuál es tu planteamiento frente a eso? Profe, yo pienso que por más trabajo que haya en este momento en la modificación genética,
la transgeneracionalidad tiene un papel fundamental. Yo pienso que esas singularidades tienen milenios de venirse formando, hacen parte de un legado enorme, 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 y como en algún momento, y perdón que me vaya al ejemplo futbolístico, como en algún momento cuando se le dijo a Ricardo Gareca que asumiera la dirección técnica de Japón y le pidieron, bueno, usted no tiene que poner a jugar como Brasil. Él dice que yo no puedo cambiar el genotipo. O sea, yo te puedo dar tácticamente herramientas para que tú juegues con la táctica de los brasileros, pero yo el genotipo no te lo puedo cambiar. Yo no te puedo poner a jugar como Ronaldinho porque es que en la sangre, ya él de base viene por efecto transgeneracional con individualidades que están ahí formadas. Entonces, yo pienso que podemos ir predisponiendo el color de los ojos, podemos ir predisponiendo las cuerdas vocales, pero el talento que viene nato, eso yo no te lo puedo generar porque no hay una receta química todavía que me diga voy a instaurar esto para hacer que este individuo sea igual que el otro. Eso no va a pasar en la inmediatez, profe, en la ciencia. Y bueno, es como, no sé si respondo con ello su pregunta, profe, que bastante capciosa ese señor que sí venía. No, y gracias por la respuesta. Creo que das muchos elementos para esa disertación. Bueno, no nos vayamos sin, por favor, abrir las cámaras y alguien que nos tome un capture de esta sesión y que podamos compartirla en Microsoft Teams. ¿Quién nos toma la captura? Todo el mundo, las muchachas se pueden acicalar, los caballeros también, y nos tomamos la foto. ¿Quién nos toma la captura? Pero nos avisa, por eso le estamos preguntando para que nos avise ya ahora. ¿Quién lo va a Yo hacer? la puedo tomar. Espero que alguien más abra la Yo por cámara, eso abra no me la he movido. cámara el que lo vaya a abrir. Listo, tomen varias. Sonrían, supongan que la clase fue fenomenal, como lo fue en realidad. Y ya la tomé. Muy bien. Hey, gente, de verdad que me alegró verlos, me encantó verlos. Tenía mucho tiempo que no los veía y bueno verlos así, de ese crecimiento que han tenido. Como dijo el profe, si la clase no le gustó, igual no me importa. Nos vemos, gente. Oscar, nos vemos, papá. Vicky levantó la mano. Vicky, ¿o la tienes levantada o la baja? No, profe, es que tengo una última pregunta. ¿Nos podemos comer el paciente ya? No, ya hace rato, yo creo. Es más, yo ahora lo pensaría antes de comérmelo. Okay. Bueno, feliz tarde para todos. Nos vemos la próxima sesión. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Profe, una pregunta, ¿dónde queda esa grabación que se está haciendo?